Hablando de promesas, de reclamos y de pedidos, ¿por qué no tratar de dar contexto a las paritarias? La reunión que se va a dar Sí, hoy en claro. Casa de Gobierno, veíamos camioneros que ya lanzaron una amenaza de paro sorpresivo. ¿Qué puede pasar? ¿Se va a eliminar Sí, ganancias como pide Hugo Moyano? a ver, es este último punto bastante difícil que sea eliminación, modificación quizás, pero eliminación podrá ser, Raúl. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. No, seguramente se va a hacer modificación en las escalas de ganancias. Se está hablando de un mínimo no imponible de 30.000 pesos, pero con una explicitación que hasta 30.000 pesos las remuneraciones no paguen ganancias. Esto era de los puntos que, recordemos, más reclamados por la dirigencia sindical en los últimos 2 años. Y esto sería un punto que seguramente daría satisfacción por lo menos a una franja del sindicalismo y de los trabajadores, pero no todos, porque el problema justamente va a ser cómo es la recomposición salarial para aquellas franjas o escalas o categorías menores que han sido muy golpeadas en su poder adquisitivo por los aumentos salariales. Este es el punto y ustedes estaban comentando bien, ya se empiezan a cruzar algunos conflictos sindicales que tienen que ver con el empleo, como el caso de camioneros y la distribución de correspondencia por parte de los bancos, con esta intención del gobierno de justamente apaciguar las aguas con algunos de los gremios claves, algunos de los gremios que más concentran cantidad de trabajadores representados. Este encuentro de hoy entre Mauricio Macri y la dirigencia sindical, o una parte de la dirigencia sindical, justamente está marcando, en principio, una línea divisoria. Aquellos que fueron convocados, las 3 CGT, o por lo menos la CGT y aquellos que se autodenominan CGT, y quedaron afuera las 2 CTA, es decir, las 2 fracciones en que se dividió hace unos años la CTA, no fueron convocadas y están teniendo expresiones tanto del lado de Pablo Micheli como de Hugo Yasky, de cuestionamiento a los dirigentes que aceptaron la convocatoria y están anticipando una postura de oposición a cualquier acuerdo que se alcance que limite la discusión o los montos salariales que se planteen. Va a ser complicado el tema de que cualquier resolución que se tome en este ámbito después pueda forzar a los distintos gremios a mantenerse dentro de esos límites de aumentos. Uno imagina, por lo que se está hablando, de que se le ponga un techo a los aumentos salariales, y sabemos que hay gremios que están en condiciones de pelear por algunos aumentos mucho más importantes, difícilmente esto lo cambie. Mencionaron ustedes, Alejandro, más temprano, el tema del ejemplo de comercio, que hizo ya un acuerdo con un aumento bastante limitado, del 20 al 22%, pero por un tiempo también limitado, porque habría una revisión. Este será el mecanismo, esto será lo que se busca. Todos estos interrogantes están planteados en un momento en donde ya, digamos, tempranamente ya se puso muy caliente el tema salarial. Uno esperaba que para marzo o abril el tema iba a estar bastante presente en el escenario, en la discusión política, y bastante antes ya estamos discutiendo de este tema. Muchísima expectativa con esta reunión y también con respecto a la postura que en definitiva lleven los dirigentes sindicales a la misma, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando, Raúl? ¿Podría destrabarse de alguna forma las paritarias? Recordemos que el gobierno se mantiene ese 25%, dicen la inflación va a ser del 25%, si esto cambia a lo largo del año, bueno, nos sentamos nuevamente. Nosotros estamos convencidos que la inflación va a ser del 25%, entonces no habría que revisar las paritarias en otro orden que no sea del 25%. Ahora, si el gobierno le promete a los gremios modificar la escala, para muchos trabajadores también va a ser como una suerte de aumento de sueldo. Eso podría destrabar el tema paritaria si los gremios decir, bueno, está bien, ustedes suben las escalas y nosotros hacemos una paritaria en el orden del 25%. Es que ahí es donde veo el problema, Alejandro. Es decir, cualquiera de estos cambios sin duda ayuda, sin duda aporta, porque como dije ya al principio del comentario, fue uno de los reclamos principales de la dirigencia sindical en los últimos años, el tema del impuesto a las ganancias. Pero fíjate vos que esto ayuda a una franja, a un sector de trabajadores, y quizá no sean ni siquiera la mayoritaria. Por ahí en algún sentido uno podría decir, bueno, la que más pesa, la que más se escucha. Puede ser, pero no abarca al total. Esto va a ser difícil, que cualquier tipo de acuerdo conforme al conjunto de los trabajadores, e inclusive esto ponga en riesgo la representación de cualquier, la representatividad de estos dirigentes que puedan firmar un acuerdo de este tipo, que no abarque a que haya trabajadores que no se sientan abarcados por este acuerdo, protegidos por este tipo
¿De acuerdo? Ahí es donde está la dificultad. Por eso las distintas alternativas me parecen que pueden hacer algún tipo de aporte, porque va a haber que encontrar algún mecanismo. Estamos en una disparada inflación, venimos de una disparada inflacionaria en noviembre, diciembre, enero inclusive. Se espera ahora cuál puede ser el impacto ahora de la quita de subsidios a los servicios, más otros aumentos que se esperan también por la suba que hubo en algunos insumos básicos del sector industrial. ¿Qué puede pasar con la inflación en febrero, marzo? Estamos en un momento de mucha incertidumbre en materia de precios, Raúl, y es muy difícil trazar un aumento tan limitado para adelante. Va a haber que encontrar algún puente, alguna medida que diga, bueno, discutimos ahora y dentro de unos meses revisamos a ver qué pasó. Me parece difícil que en este marco pueda haber una paritaria anual en los mismos mecanismos que se han dado en los últimos años, ¿no? Sobre ese tema de la inflación ahí es difícil saber de dónde se desprende la fuente de datos, porque Moyano dice, nosotros vamos a ir con ese 32% porque es la inflación que marca el observatorio de la CGT. Algunos periódicos hoy titulan que los alquileres van a subir un 40% teniendo en cuenta la inflación. ¿De dónde sale? ¿De qué cifra nos agarramos para entender cuánto es la inflación que ya se vive en nuestro país? No, fíjate, justamente Lourdes, el gobierno que está planteando son proyecciones propias, proyecciones para adelante, no la inflación medida sobre lo que ya sucedió. Dio como indicadores en su momento, dijo, bueno, tomemos qué pasa con el índice de gobierno de la ciudad y de Buenos Aires y con San Luis, porque son los dos indicadores que ya tienen algún respeto. Bueno, estos dos indicadores en enero dieron 3% de aumento el de gobierno de la ciudad y 6% de aumento el de San Luis. Ya estamos con problemas, pero los dos igualmente son altos. Entonces, aquí es donde empiezan, por eso, las dificultades, y parte de esta confusión, de esta incertidumbre, también tiene que ver con que todavía no tenemos un índice único donde todos podamos mirar y decir, bueno, la inflación fue de tanto y a partir de ahí discutimos. Gracias, Raúl. Un buen adelanto de lo que va a suceder el día de hoy. Veremos qué pasa al finalizar el encuentro.